El examen de la misericordia. Sello número 7 del libro de los 7 sellos. Autobiografía de Jesucristo. Periodo Resurrección. Descargar sin costo el libro en PDF, pulsando en el enlace que se ve en la descripción del vídeo. Tema 167. El sepulcro vacío. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Los sinópticos llevan el peso de este apartado. San Juan solo nos dirá que el primer día de la semana, estando oscuro todavía, solo María Magdalena vino al monumento y vio la losa que lo tapaba corrida. Sin más, Magdalena sale corriendo y entera a San Pedro y San Juan de que el cadáver del Señor se lo han llevado y no sabe dónde lo han puesto. Según los sinópticos, a María Magdalena le acompañaba la María de Santiago. San Marcos especificará aún más, señalando que además con ellas iba Salomé. También dirá San Marcos que era muy de madrugada, pero el sol ya había salido. O María Magdalena fue primero muy oscuro todavía y después volvió con las otras dos mujeres, o habrá que entender que sucedió como lo narra San Marcos mejor que San Juan. Uno de los evangelistas dice que la losa que había sido corrida por el ángel era enormemente grande. Pregunta: ¿cuál de ellos fue? A. San Mateo. B. San Lucas. C. San Marcos. Este sello contiene desde la pregunta número 167 a la pregunta número 177. Tema 168. Pedro y Juan van al sepulcro. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Acabamos de leer lo siguiente. Llega, pues, también Simón Pedro en pos de él, y entró en el sepulcro, y contempló los lienzos por el suelo, y además el sudario, que había estado sobre mi cabeza, no por el suelo, con los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Entonces, pues, entró también Juan, vio y creyó. Pregunta: ¿qué fue realmente lo que despertó la fe de Juan? A. Vio el sudario doblado de alguna manera especial que le recordó la forma con que lo hacía su maestro. Quizá vio lo que ahora vemos en la sábana de Turín. B. Conocía la escritura que aseguraba la resurrección del Mesías. C. No dio crédito a la posibilidad del robo del cadáver de su maestro. Creyó recordando las palabras de Jesús, que aseguraba que al tercer día resucitaría. Este sello contiene desde la pregunta número 167 a la pregunta número 177. Tema 169.
a María Magdalena, a las mujeres que tanto me querían. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Ya hemos visto a Jesús resucitado. El Evangelio guarda silencio sobre el encuentro entre el Señor y su madre, nuestra madre. Ahora lo que apreciamos es que Cristo se aparece primero a una mujer que le amaba con la pasión de un alma que lo contemplaba hombre y Dios a la vez. Un amor singular e inimaginable, imposible de explicar, que sólo se puede dar en un corazón femenino, un corazón de mujer, el corazón de María Magdalena. Antes hemos visto que fue un solo ángel el que se apareció a las mujeres en el sepulcro. Pregunta: ¿cuántos ángeles vio María Magdalena? A. Solo vio a Jesucristo, que lo confundió con el hortelano. B. Vio 2 ángeles. C. Vio un ángel como las otras mujeres. Este sello contiene desde la pregunta número 167 a la pregunta número 177. Tema 170. La guardia del sepulcro sobornada. Testigos dormidos. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Dios mío, ¿cómo se puede entender a estos hombres? ¿Quién puede tener misericordia de un ciego que quiere serlo con toda su alma? ¿Cómo le vas a devolver la vista si no la quieren de ninguna manera? ¿Cómo te van a querer, Padre mío, si no quieren quererte, aunque en ello les vaya la desdicha eterna? ¿Dónde estarán estos hombres tan necios? Antes hemos leído que la piedra que tapaba la entrada al sepulcro era enormemente grande. ¿Cómo se puede mover esta piedra sin hacer ruido? Según dice San Mateo, tanto los guardias como el Sanedrín propagaron esta mentira que caló en la opinión pública del momento. Pregunta: ¿durante cuánto tiempo creyeron los judíos a estos testigos dormidos? A. El pueblo judío no creyó ni a los guardias ni a las autoridades de su tiempo. B. El pueblo judío creyó esta mentira hasta el año 70 después de Cristo, en el que Jerusalén fue asaltada y destruida por las tropas romanas del emperador Tito. C. Inexplicablemente, el pueblo judío ha creído en esta falsedad hasta esta hora del siglo XXI. Este sello contiene desde la pregunta número 167 a la pregunta número 177. Tema 171. Camino de Emaús. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente.
San Lucas es el autor de este extraordinario pasaje. San Marcos solo aportará 2 versículos que están concatenados con el relato del evangelista médico. Seguro que sabemos de quién pudo recibir información este profesional de la medicina y de la palabra de Dios. Como habrá leído, Jesús también se apareció a San Pedro. Pregunta: ¿cuál de las respuestas es la cierta? A. Jesús se apareció a San Pedro tal y como lo han dejado escrito San Marcos y San Lucas. B. Jesús se apareció a San Pedro tal y como lo ha dejado escrito solo San Lucas. C. Jesús se apareció a San Pedro tal y como lo ha dejado escrito solo San Marcos. Este sello contiene desde la pregunta número 167 a la pregunta número 177. Tema 172. A mis apóstoles y discípulos reunidos. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Nada dirá San Mateo de este pasaje. San Marcos solo aportará un versículo en el cual se dice que Jesús echa en cara a sus discípulos la incredulidad y dureza de corazón que han demostrado tener al no creer a quienes les aseguraban que habían visto al Señor resucitado. San Lucas y San Juan se han complementado para redactar esta escena en la que Cristo se presenta a los atónitos ojos de sus discípulos, en carne y hueso, mostrando sus heridas e incluso comiendo el pescado que le ofrecieron. Pregunta: ¿cuál de los 3 evangelistas escribe que Jesús sopló sobre los apóstoles su espíritu, el Espíritu Santo? A. San Juan. B. San Marcos. C. San Lucas. Este sello contiene desde la pregunta número 167 a la pregunta número 177. Tema 173. Tomás incrédulo. Señor mío y Dios mío. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. San Juan, como siempre, siendo atento testigo del hecho que relata, nos subyugará, admirados y emocionados, al dejarnos caer en esta escena que puede conmover a la más agnóstica de las personas que tengan la oportunidad de leer lo que ahora sigue. ¿Qué luz puedo aportar a esta manifestación divina de Cristo? Observe las palabras de Tomás: Señor mío y Dios mío. Solo Jesús antes ya había pronunciado: Dios mío, Dios mío. Pregunta: ¿sabe cuándo Jesucristo pronuncia estas palabras? A. Jesucristo pronuncia estas palabras cuando se siente abandonado de su Padre y está a punto de expirar en la cruz.
B. Jesucristo pronunciará estas palabras en la última cena, cuando ruega a su Padre por sus discípulos. C. Jesucristo pronunciará estas palabras justo antes de resucitar a Lázaro. Este sello contiene desde la pregunta número 167 a la pregunta número 177. Tema 174. A la ribera del Tiberíades. Doy a Pedro el primado de mi iglesia. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Gracias a San Juan, a su privilegiada memoria, podemos conocer este trascendental pasaje que deja asentada para siempre la autoridad del único Pedro. San Juan nos lleva de una escena a otra sin posibilidad de recuperarnos de la admiración que nos produce la lectura de su Evangelio. No se pueden redactar cosas más trascendentales y más bellas con menos palabras. Pregunta: ¿se acuerda cuántos fueron los peces que habían en la red de Pedro? A. 154 peces. B. 153 peces. C. 144 peces. Este sello contiene desde la pregunta número 167 a la pregunta número 177. Tema 175. En un monte de Galilea. Últimas recomendaciones. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Se reúne en un monte de Galilea con sus discípulos y deja esculpido en nuestros corazones y en nuestra razón en el nombre de quien hemos de bautizar los cristianos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así nos da a conocer Jesucristo a este Dios trinitario, tres personas en una sola naturaleza. Cuando un cristiano, en lo más íntimo y sagrado de su alma, invoca a su Dios, lo está haciendo con el pensamiento fijo en la persona de su Padre Dios, en la persona del Hijo engendrado de este Padre, Jesucristo, y en la persona del Espíritu Santo, que de ambos procede y al cual se le puede amar por sí mismo, aunque en nuestra imaginación no encontremos los rasgos que definen su fisonomía. Es, seguro, el mejor amigo del alma. Esta será la última vez que Jesucristo diga de sí mismo que es el Mesías. Pregunta: ¿quién es el primero en los evangelios que llama a Cristo con el nombre de Mesías? A. El primero que llama a Cristo con el nombre de Mesías
es el ángel que anuncia a los pastores el nacimiento del niño Jesús. B. El primero que llama a Cristo con el nombre de Mesías es San Pedro. C. El primero que llama a Cristo con el nombre de Mesías es San Juan Bautista. Este sello contiene desde la pregunta número 167 a la pregunta número 177. Tema 176. La ascensión al cielo. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Amiga lectora, amigo lector, he tardado más de 35 años en escribir lo que ha leído. Si aborda de nuevo la página 5 del libro Autobiografía de Jesucristo, me identificará y entonces podrá hacer un juicio indulgente de mis carencias literarias. Todos los comentarios de este ingeniero que suscribe son materia de opinión. He escrito la vida de Cristo narrada por él mismo y me quedo con la siguiente frase pronunciada por los divinos labios del Hijo de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pregunta: contando con el epílogo que verá más abajo, ¿cuántas palabras cree que he utilizado para redactar la autobiografía de Jesucristo? A. Se han empleado 48.765 palabras. B. Se han empleado 58.658 palabras. C. Se han empleado 70.710 palabras. Este sello contiene desde la pregunta número 167 a la pregunta número 177. Tema 177. Epílogo. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Enhorabuena, ha concluido su examen. Pregunta: ¿cuál es para usted la respuesta acertada? A. Este examen ha conseguido que yo conozca mejor a Jesucristo y en consecuencia le ame más que hasta ahora le he amado. B. Con independencia del resultado obtenido, este examen no me ha descubierto nada nuevo de Jesucristo. C. Este examen me ha descubierto matices que hasta ahora no había descubierto en los evangelios, pero no amo más a Jesucristo. Este sello contiene desde la pregunta número 167 a la pregunta número 177.
Con 5 aciertos se aprueba. El libro de los 7 sellos. Resultado final. Menos de 77 preguntas acertadas, insuficiente. Entre 77 y 115 preguntas acertadas, suficiente. Entre 116 y 149 preguntas acertadas, notable. Entre 150 y 167 preguntas acertadas, sobresaliente. Entre 168 y 177 preguntas acertadas, matrícula de honor.